predice. Esto también está en otros evangelios, en Marcos y en Lucas. Pero como este es un tema de actualidad, o sea, lo que estamos viviendo, Dios me dijo, hágame el favor y lo repasa, porque hay personas aquí que no lo vieron en algunos cultos. Y vamos a ampliar un poquito porque ya tienen las bases suficientes, ahora sí, para entenderlo. Entonces estamos allí, ahí al final del título dice Jesús predice y dice que es Mateo 24. Y hoy voy en la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Cuál, pastor? Palabra de Dios para Todos. PDT es la versión que voy a usar. Y se llama el título de la prédica Jesús predice o Jesús anuncia. Jesús nos dice antes de que sucedan las cosas. Eso es lo que se trata la prédica. Él anuncia antes de que pasen las cosas. Así como lo hizo con ellos en esta primera parte. Entonces dice allí Mateo 24. Y empieza diciendo, Jesús anuncia la destrucción del templo. Fue lo primero que le dijo. Entonces dice, Jesús salió del área del templo y ya se iba. O sea, estaba saliendo hacia los muros, que era toda la parte amurallada que tenía en la parte posterior el templo. Y ya se iba. Cuando sus seguidores, o sea, léase los discípulos, se le acercaron para mostrarle los edificios del área del templo. O sea, ellos estaban ahí cerca al muro. Hoy queda un pedacito de ese muro que es el muro de las Lamentaciones. Pero en la parte interior quedaba el templo que construyó Salomón y después reconstruyó Nehemías. Entonces los discípulos le mostraban eso. Uy, miren el templo tan bonito, cómo quedó, cómo es de majestuoso, de suntuoso. Diciéndole eso a Jesús, ¿no? Y entonces él les dijo, se refieren a todo esto y les mostró, o sea, todo eso que ustedes me están diciendo. Y miren lo que les dice Jesús. Pues les digo la verdad, no quedará piedra sobre piedra. Todo eso se va a venir abajo. Y dicho y hecho. Esto fue en el año como 32, llegando al 33. Y en el año 70, eso que dijo Jesús, o sea, 37 años después, pasó después. Pasó eso. No quedó piedra sobre piedra de ese templo, ni una piedrita. Quedó un pedazo del muro de afuera, del externo, pero del templo no quedó ni una sola piedra. Eso que él dijo, no quedará piedra sobre piedra. La explicación histórica de esto es que el templo de Salomón allá, el templo de los judíos, que estaba en la ciudad, por eso la llamaban amurallada, allá adentro, tenían el techo y en las paredes recubrimientos de oro. Estaban hechas, habían unas partes recubiertas de oro. Y en el año 70, cuando los romanos, el imperio romano, expulsó a Israel de su territorio, toda la renación de Israel fue, al que lo encontraban lo mataban. Entonces ellos se fueron, fue la diáspora más grande que tuvo el pueblo de Israel en el año 70 después de Cristo, y huyeron por todo el mundo. Se fueron por Europa, otros vinieron a América del Sur, después terminaron por acá la descendencia de esa gente. En principio huyeron por Europa, por Asia, por África, huyeron todo ese pueblo para que los romanos no los mataran. Y entonces lo que hicieron los romanos, al que encontraban lo mataban. Por eso el Evangelio de Mateo lo escribió en el exilio. Juan escribió el Evangelio en el exilio. La mayoría de los evangelios las escribieron fue en el exilio, mientras que Pablo sí las escribió antes de que pasara eso. Irónico, y Pablo no estuvo con los 12 discípulos, y él sí escribió sus cartas y sus epístolas hasta el año 62, 63. Y eso pasó fue en el año 70. En cambio a los otros sí les tocó, a Mateo, a Lucas, a todos ellos en el exilio, escribir los evangelios y las cartas. Increíble.
Por eso ellos dicen, por eso usted escucha la primera de Pedro, escucha la carta a Santiago. Entonces Santiago dice, y la dirige, a los dispersos que se hallan en diferentes pruebas. Ahora ya entiende uno por qué escribe eso. O primera de Pedro empieza diciendo así, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que se hallan en diferentes pruebas, dispersos por todo el mundo. Ya entiende uno por qué, porque pasó esto. Él escribe eso. Dicen, ay Señor, cosa nueva. Yo sí no entendía por qué decía los dispersos y que se hallan en muchas pruebas. Pues imagínense, a usted lo echan de su nación, no lo dejan llevarse ni la ropa, nada. Pues imagínense, pruebas de qué, de hambre, de techo, de comida. Y ahora, ¿dónde voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde cojo? Son muchas pruebas al mismo tiempo. Y entiende uno por qué Santiago empieza la carta así o por qué Pedro empieza así. Y fuera de eso dicen, y aunque se hallen en esas situaciones, desen por gozosos, supremamente gozosos, porque en medio de esas circunstancias Dios está probando su fe. ¡Ay! Eso sí son pruebas y uno aquí se queja. ¡Ay, no, Señor! Pues esto fue lo que pasó. No quedó piedra sobre piedra. ¿Y por qué no quedó piedra sobre piedra? Porque ellos incendiaron primero el templo. Los romanos lo incendiaron. Y al incendiarse el templo, pues lo que estaba recubierto en el techo y las paredes, el oro, con el calor del incendio se derritió y quedó metido entre el cemento que pegaba los ladrillos, cada piedra. Entonces ellos ni cortos ni perezosos después del incendio que hicieron, pues empezaron a quitar piedra sobre piedra para sacarle el oro y llevárselo, robárselo. Entonces no dejaron ni el cemento, quitaban capi para sacar el oro que quedó ahí derretido dentro del cemento. Y esa es la razón por la que no quedó ni piedra sobre piedra. Del templo no quedó ni una piedrita. Porque ellos buscaron todo el oro que se derritió hasta la última piedra y no dejaron ni una. En los muros de afuera sí no, porque allá eso no estaba recubierto de oro. A ver, la muralla de afuera no iba a estar cubierta de oro, pero la del templo sí, las paredes del templo, y esa es la razón de que no quedara piedra sobre piedra. Y se los digo, en el año, yo me imagino esto es cuando la diáspora, en el año 70, porque ahí estaba vivo todavía Pedro, estaba vivo Mateo, estaba vivo Lucas, Marcos, y yo dije, se cumplió lo que él dijo hace más de 30 años, tal cual no quedó ni una piedrita, ni nosotros. Nos sacaron a todos exiliados y así duraron casi 2000 años errantes por todo el mundo. Hasta el siglo pasado volvieron a tener otra vez el territorio israelí, volvieron a ser una nación, porque Dios también les dijo, y volveré a ser de ustedes una nación. Impresionante. Todo por haber, ¿qué? Matado al dador de la vida. El pueblo escogido mató al propio Salvador. Y eso tampoco es así, ¿sí o no? Dios es Dios, un Dios de justicia. Y no, así mi propio pueblo, el que yo escogí, mató a mi hijo, lo mandó a crucificar. Y bueno, pasó eso. Entonces él les dijo, ¿se refieren a todo esto? Sí. Y les dijo eso, y eso ya lo vimos nosotros. Eso se cumplió en el año 70. Sigamos. Entonces Jesús había predicho eso y se cumplió. Después, ¿qué pasó? Después dice, 3. Luego Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. A él le gustaba ya el monte de los olivos. ¿Se acuerda el sermón y todo eso? Bueno, muy bien. Se acercaron sus seguidores, los discípulos, y le preguntaron en privado. O sea, los 12 dijeron, venga, Jesús, aquí entre nosotros. Venga, cuéntanos. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? Porque él les había dicho, ya se acerca la hora, voy a morir, pero voy a resucitar y voy a ir y a sentarme a la diestra del Padre. Pero tranquilos, yo voy a volver. En el entretanto, mientras eso sucede, yo les dejo al Espíritu Santo. Entonces ellos le preguntaron, Señor, ¿cuándo va a suceder todo eso? ¿Y qué señal va a haber de tu regreso, de tu segunda venida y del fin del mundo? Que no dicho, respóndanos. Eran 3 preguntas. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cuál va a ser la señal de tu regreso? ¿Y cuándo va a ser el fin del mundo?
y son tres cosas distintas que no ocurren al mismo tiempo. Eso tenemos que tenerlo claro. Son tres eventos diferentes que no pasan exactamente en el mismo tiempo. Entonces el Señor les contestó, tengan cuidado. Y empieza a hablarnos a ti y a mí. Tengan cuidado. A ti y a mí también nos dice así como les dijo él. Tengan cuidado. No permitan que nadie los engañe. Escuchen. Mire cómo habla. Esto es que palabra de Dios para todos, PDT. Pero en Reina Valera, en NTV, en casi todas dice exactamente igual. Escúchenme. Tengan cuidado. No permitan que nadie los engañe, porque ahorita hay una mano de engañadores, pero tenaz, 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 moviéndose por internet, por las redes sociales, por YouTube, pero tenaz. Y él dice, mire cómo dice, tengan cuidado. No permitan, y eso le está diciendo a usted y a mí, no permitan que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Y esto ya ha pasado. Llevamos más de 50 años y han habido más de 30 personas que han dicho ser el Mesías. Fuera de eso, ustedes oirán sobre guerras y rumores de guerras, que es lo que está pasando. Que Corea del Norte, que Rusia, que Estados Unidos, que Irak, que Irán, que Turquía, que Egipto. Pero no se asusten, dice. No se asusten. Eso es para usted y para mí. No se asusten. Todo esto tiene que pasar. Escúchenme. El Señor dijo, y te está hablando a ti y a mí. No se dejen engañar. Tengan cuidado. Todo esto tiene que pasar. Tiene que pasar. No es que se puede evitar. Él no está diciendo ahí, todo esto se podrá evitar. No, todo lo contrario. Él está diciendo que todo eso tiene que pasar. Tiene que pasar. Pero todavía no es el fin. Y te está hablando a ti y a mí. Tranquilos. Todavía no es el fin. No se asusten. Por eso esos tres eventos no son todos al mismo tiempo. Todavía no es el fin. Calmado, tranquilo, hijo mío, hija mía, ya. No se asuste. Ahí dice, no se asuste. No permitan que nadie los engañe. 7. Va a haber después es que peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en muchos lugares. Y eso es lo que está pasando. Hambres. Ahorita no está pasando mucha hambre. Y terremotos en muchos lugares. Sí, muchísimos terremotos. En muchos lugares además. Pero tranquilos, ¿todo eso qué? Tiene que pasar. Todo eso, escuchen lo que dice el Señor. El que habló aquí es Jesús, ¿no? Como para que otro se las dé que tiene más autoridad que el mismísimo Señor Jesús. Dice, todo eso será solo el comienzo de mucho sufrimiento, solo el comienzo. O sea, terremotos, indicios de guerra, pestes, hambrunas, todo eso. ¿Será solo qué? El comienzo. De hecho, Reina Valera dice que habrá muchas pestes, esos virus. NTV también dice eso que está pasando. Pero eso solo será el comienzo. Esto del virus, del HN15, del SIDA, los terremotos, los indicios de guerra, todo solo será ¿qué? El comienzo de mucho sufrimiento. Mire cómo está diciendo, el comienzo de mucho sufrimiento. Pastor, o sea que esto se va a poner peor, pero indudablemente que sí. Imaginen cómo dice el Señor, de mucho sufrimiento. O sea, si esto nos parece a nosotros que es mucho sufrimiento, el Señor nos está hablando y nos dice, no, 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 eso es solo el comienzo. ¿Cómo así, pastor? Dios. O sea que esto es solo hasta ahora el comienzo. O sea, mucho sufrimiento, es que esto se va a poner muchísimo peor, pero por supuesto que sí. Y todo esto tiene que suceder. Él lo dijo. Tiene que
suceder. No es que se puede evitar, tiene que suceder. Así que los que están orando y todo eso, Señor, clamamos, hacemos cadenas de oración para que esto cambie, que tu control, que tu poder, que tu autoridad tome la tierra y se va el virus y se va todo esto y se van todos estos sufrimientos y todos estos males y declaramos victoria y declaramos que todo está sano y que todo vuelve a su lugar y todo eso. Déjeme decirle que está perdiendo el tiempo. Porque esto se va a poner peor. Eso lo dijo el mismísimo Jesús. Esto es solo el comienzo de lo que va a haber de mucho sufrimiento. ¡Ay! Así que aclaremos bien las cosas. Ya tenemos ahorita todos estos días para entender esto con más calma. Ya entendí por qué el Señor dijo, no, vas a explicarlo un poquito más en detalle. Yo, gracias, Señor. En ese tiempo, que es este, o sea, en este tiempo, los entregarán para que los castiguen y los maten. Desde el año 2016 yo les decía ayer que a muchos líderes y predicadores y enviados, apóstoles enviados por Dios al África, a la parte de musulmana, allá arriba, con el pueblo árabe y todos esos, los decapitaron por proclamar el nombre de Jesús. Los castigan. Todas las naciones, en todas las naciones, no hay una sola nación donde no haya una sola persona que odie a los cristianos. En todas las naciones, al menos hay uno o dos, o muchos, que nos odiarán a ustedes por estar de mi parte, por estar de parte de Jesús. Nos odian, hasta en la familia nos odian. Hay familiares, tíos, primos, hermanos, que nos odian por estar de parte de Cristo. ¿O no es así? Ahí se está cumpliendo todo. En esos días, en estos, mejor dicho, muchos creyentes perderán la fe. Ay, no, eso yo para qué sigo asistiendo ahí a la iglesia y para qué escucho todo eso en la mañana. Y fuera eso, si esto se va a poner peor. No, yo ya. No, espere. Eso está diciendo. Se entregarán unos a otros a las autoridades y se odiarán unos a otros. Y ya empezamos eso. Hasta el mismo miembros de la iglesia se odian. Uy, no, yo no me soporto eso, uy, yo ya no me lo aguanto y ya no, es que me cae mal, ¿no? De solo mirarlo ya se me arruga todo. Ya. Eso. Empiezas a tenerle rencillas, a cogerle fastidio. Dice uno, ay Dios, sí, así sucede, ahí dice clarito. Habrá muchos falsos profetas. O sea, sí van a haber profetas, pero muchos de esos profetas van a ser ¿qué? Falsos. O sea, van a predicar lo que a ellos les interesa para sus propios intereses. Que vendrán y engañarán a la gente, y eso ha sucedido. Y lo peor de todo es con gente de la propia iglesia, que se supone conocen de la palabra y se dejan engañar. Y ahí dice, y los engañarán. Que mires que esto es de Bill Gates, que hay 5 potentados aquí que quieren rendir la economía de todo el mundo y a nosotros nos quieren volver como máquinas y no sé qué. Y todo, y la gente, ay, sí, ay, no. Y se nos venga, los van a engañar, van a venir, debido a que habrá mucha maldad. Y eso es lo que vemos cada día, mucha más que maldad. El amor de muchos será enfriando. Y eso es lo que nos sucede. El amor se va enfriando en muchos casos. Pero el que se mantenga hasta el final será salvo. Y estas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo para testimonio a las naciones. Y luego sí vendrá el fin. Es decir, que hasta la última persona, porque dice, las noticias del reino, ¿ese es quién? Jesús. Uno lo que anuncia es a Jesús. No anuncia ni terremotos, ni todas estas pestes. No, uno lo que anuncia es a Jesús. Ahí dice, y estas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo para testimonio a las naciones. Uno da testimonio a las naciones ¿de quién? De Jesús, de Él es el Salvador. Por eso es que aquí dice, no se dejen engañar. Todo esto tiene que suceder y no se asusten. Y esto se va a poner peor. Ahora, tranquilos, que cuando la cosa se va a poner peor, que es lo que sigue, ahorita vamos a ver, nosotros nos vamos en el rapto. Así que, ¿cuál es el problema? Si nosotros nos vamos en el primer mus, cuando empiece ese mucho sufrimiento, porque hasta ahora es el comienzo de lo que va a venir, de mucho sufrimiento. Léase por mucho sufrimiento de la gran tribulación.
Dijo, no, esto va a ser hasta ahora el comienzo de lo que va a ser la gran tribulación. Este virus, esto que está pasando, es hasta ahora el comienzo de los 7 años que va a vivir esta tierra de gran tribulación. Hasta allá sí que va a haber mucho sufrimiento, pero nosotros no vamos a estar ahí porque vamos a ser llevados arriba a preparar el banquete de las bodas. Nosotros arriba vamos a estar preparando una gran fiesta y unas grandes bodas del Cordero a los que hemos creído en Jesús, y los que se quedan por no creer en Jesús, no por miedo a los terremotos ni a las pestes, no, esto no es de miedo, esto es de creerle a Jesús, pues se quedan y ellos sí van a padecer mucho sufrimiento. Así de claro, eso es así de sencillo, eso no es para tanto, eso es lo que el Señor dice aquí en su palabra. Entonces dice, gran tribulación. Ahora sí, esto es solo para que ustedes lo conozcan, pero no lo vamos a vivir, porque nosotros nos vamos en el rapto. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Isaías, Daniel. Muchos hablan del rapto. Muchos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento hablan del rapto. Y dice que nosotros nos vamos primero. Que la ira de Dios, que es en esta la gran tribulación, no es sobre nosotros. Y es más, esto le va a suceder es al pueblo de Israel, va a ser en territorio israelí, allá en la mismísima Jerusalén, porque hace falta la última semana, que son 7 años, para ese pueblo, para ese pueblo. Y allá es donde va a suceder lo que vamos a ver. Lo vamos a ver para conocerlo, pero no para vivirlo. Esto a los que creemos, ojo, a los que creemos en Jesús, esto que voy a leer no va a suceder. Simplemente para que no nos engañen y tengamos conocimiento. Esto no nos va a pasar a nosotros, pero es lo que va a suceder aquí en esos 7 años. ¿Qué va a haber? Entonces, del versículo 15 vamos a ver al 29. Y dice, ¿cómo empieza la gran tribulación? ¿Cómo empiezan esos 7 años? Que no es para nosotros, es para el pueblo de Israel. Entonces le dice al pueblo de Israel, al pueblo de Israel. Así que cuando ustedes vean que la abominación que causa destrucción, ahí esa A es una nota que significa, hermanito, ¿sabe qué? Vaya, léase allá Daniel, capítulo 9, versículo 27, Daniel 11, versículo 21, Daniel 12, versículo 31. Léase allá esas cosas. Allá está. Del que habló el profeta Daniel, por eso estoy diciéndoles. Está en el lugar santo. Quien lee esto, que lo entienda. O sea, se supone que usted y yo ya lo entendemos. O sea, que ¿cuál es el lugar santo? Allá en Jerusalén. Allá está el monte de Sión. Ese es el lugar santo. Que lo entienda. Entonces los que estén en Judea, y habla claro, ¿sí sabían que Jerusalén es la capital de la provincia de Judea? ¿Listo? Y les dice que huyan inmediatamente hacia las montañas. Mire lo que les está aconsejando Dios. Apenas comienza ese gran sufrimiento, la gran tribulación. ¿Sabe qué? Mire, es mejor que huyan, no se vayan a quedar ahí en Jerusalén. El que esté en el techo de su casa, le habla a ellos, que no baje para sacar sus cosas, no se le vaya a ocurrir, y venga, me voy a llevar esto, el televisorcito aquí, la platica, las joyas, no, ni baje, hermano, salga de Jerusalén. El que esté trabajando en el campo, que no vaya a regresar por su ropa, huyan, papá, apenas sepan que esta gran tribulación comienza, estos 7 años es mejor que se pierdan del mapa. Pobres, le dice a las mujeres israelitas, pobres de las mujeres embarazadas y también de las que tengan bebé en esos días, es decir, de las que estén amamantando. Oren para que no les toque huir en invierno, o sea, en las estaciones. Por eso es para el pueblo de Israel, porque aquí en Colombia no hay invierno, ¿sí o no? Ah, bueno. En invierno, porque imagínense eso en un diciembre, nevando y helando, ni en un día de descanso, porque los cogen relajaditos. Oren para que no les vaya a pasar eso a las embarazadas y a las que están amamantando. Esos días serán terribles. Esos días que va a pasar ese pueblo va a ser horrible. Tiempos difíciles como los que no ha habido nunca desde el principio del mundo, ni los habrá jamás. En esos 7 años va a haber mucho sufrimiento, muchísimo, como nunca antes
lo ha tenido la humanidad en la tierra. Si Dios no hubiera decidido acortar estos días, nadie sobreviviría. Mejor dicho, menos mal son solo 7 años. Porque donde Dios lo deje más largo, nadie va a quedar vivo en ese tiempo. Pero los acortó para ayudar al pueblo que eligió, que ha elegido. ¿Ese quién es? El pueblo de Israel. El elegido fueron ellos. Nosotros somos el pueblo adquirido por sangre de Cristo, pero el elegido es el pueblo de Israel. 23. Si alguien les dice en esos días a los israelitas, miren, aquí está el Mesías, o aquí está él, no le crean. Miren lo que les está diciendo. Porque vendrán falsos mesías y falsos profetas. ¡Hey! O sea que en esos 7 años van a haber falsos mesías y falsos profetas. Por supuesto, muchísimo. Y harán milagros. Esos falsos mesías y en esos tiempos harán milagros, señales y maravillas para poder engañar aún a los mismos elegidos de Dios. ¿Quiénes son esos elegidos de Dios? Los 144,000, 12,000 de cada tribu. Son 12 tribus de Israel por 12,000, 144,000 elegidos por Dios en esos 7 años para predicar el evangelio. Y mire lo que dice, para poder engañar a esos elegidos. Así que los pongo sobre aviso. O sea, este es un tema que debería leerse con mucha calma a los judíos, pero como ellos el Nuevo Testamento, naná y cucas. Pero en esos 7 años, esos 144,000, esto se lo van a leer. Van a decir, Dios mío, ahora sí, Señor Jesús, yo creo en ti, te voy a predicar. Todo esto se está cumpliendo. Por eso, si ellos le dicen, esos falsos profetas, esos falsos líderes espirituales, mejor dicho, miren, el Mesías está en el desierto, no vayan a ir para allá. No les crean si les dicen, miren, él está escondido adentro, en un cuarto, tampoco vayan a hacer caso. Porque como se observa un rayo resplandecer en el cielo de oriente a occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Increíble. Sí sabía que aquí habla de la puerta de oriente, justamente eso. Va a venir él por la puerta de, se supone, de la muralla allá, del templo, la puerta que daba al oriente. ¿Sabe qué hicieron la parte musulmana? Porque Jerusalén están los tres. Allá están reunidos los cristianos, los judíos y los musulmanes. Los musulmanes por la puerta de oriente allá, hacia abajo, hicieron un cementerio para que no se cumpla eso, porque allá están los cadáveres, entonces dicen que Jesús, como dice ahí que van a haber cadáveres, no se juntarán. No los va a dejar juntar, dice, estos sí son como medio tarados. Y allá ahorita hay un cementerio construido por los musulmanes, por la puerta de oriente, y dice, hombre, estos sí no ni entienden, ni saben de lo que están haciendo. Allí se van a juntar los buitres, dice, llenos de cadáveres, de todo lo que va a haber. 29. Inmediatamente después de esos días terribles, o sea, al final de los 7 años, allá al último día de los 7 años, el sol se oscurecerá. Escuchen, el sol se va a oscurecer. La luna no va a iluminar más. Las estrellas caerán y los cuerpos celestes cambiarán. Eso es anunciando la segunda venida del Señor. Y apenas llegue el Señor y pise tierra, se produce el famoso Armagedón. Y es un temblor como nunca antes. Nunca antes. Y la tierra vuelve a su posición a los 21 grados que perdió en el diluvio, vuelve y coge su posición original. Y los años serán de 360 días, no como ahorita de 365. Por la inclinación de 21 grados se alargaron los días. Vuelve todo a su posición original. Como Adán y Eva. Y viviremos eso, los 1000 años como vivían eso. Melquisedec, Adán, Enoc, todos ellos, que vivían casi 1000 años para poder cumplir lo del reino milenial. Y después de esto, pues viene ¿qué? La segunda venida. Y eso es lo que habla Mateo. Ya después Mateo habla de ¿qué? De la segunda venida. Y pues esa es la que vamos a tener ya nosotros como iglesia. Venimos con él ahí. Él es el primero que pisa tierra. Y va a pasar eso. Cuando el cielo ya lo vean oscuro y la luna apagada,
porque como va a haber la tercera guerra mundial y todo eso, pues esa vaina el aire queda nublado. No se va a ver la luna, desde aquí no se ve de toda la contaminación, radiación y todo eso que va a haber. Y cuando eso resplandezca y se culmina el séptimo año, bien, bajamos con nuestro Señor Jesús, que en ese instante va a ser nuestro esposo. El último día, ya, y bajamos. Y ya todo esto pasó, ya se despeja toda esa radiación y todo. Y ahí sí todos lo van a ver bajar del cielo y cuando pisa tierra, ahí sí todo el mundo se va a inclinar y Señor de señores y Rey de reyes, vainas, todo lo que usted predijo se cumplió. Y ahí sí, y ya está. Eso es lo que dijo, dice Jesús dijo, ¿no? No se dejen engañar, ni se asusten. Todo esto, hasta lo que acabamos de ver, se tiene que cumplir. Y eso va a estar tenaz. Y las embarazadas y los bebés, y les toca huir a ese pueblo, y va a ser horrible, y los van a perseguir y les van a dar una muenda tenaz a los israelitas. Ahora, muchos van a creer. Y el que crea y sea muerto, arriba lo estamos esperando nosotros en el banquete. La boda del Cordero va a ser el último día de los 7 años, porque vamos a esperar a los que se salven también en estos 7 y le crean a esos 144,000 elegidos. Y le crean a todos ellos. De hecho, este pasaje de acá es lo que es desde Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis 19. Todo eso habla de la gran tribulación. Al que quiera aprender más, ¿no? Y dice, pero ¿cómo sé en detalle todos esos 7 años? Yo quiero saber el detalle, qué pasa, detalle por detalle, cómo es todo ese gran sufrimiento. Yo quiero saber cómo va a ser toda esa hambruna, cómo van a ser todas esas muertes, quiénes se van a agarrar contra quiénes, de qué manera, en dónde empieza la cosa, con quiénes interactúan. Léase Apocalipsis 4 al 19. Eso es la gran tribulación. Yo no me voy a detener a eso porque eso no es lo que vamos a vivir nosotros. Yo estoy seguro que los que creemos nos vamos en el primer bus. Así que eso a mí eso no me afana. A mí, Pastor Ricardo, eso no me afana. Pero el que quiera investigar más, léase Apocalipsis 4 al 19. Allá explica todo esto, este gran sufrimiento que va a pasar durante ese tiempo la humanidad. Pero como los que creemos no vamos a estar ahí, si nos vamos es a preparar un gran banquete durante 7 años. Imagínense esa planeación. ¿Cómo va a estar todo ese comedor, todo, para recibir a toda la iglesia? Y fuera de eso él nos dijo, hay muchos puestos todavía, hay muchos puestos para el banquete, para el banquete de bodas. Así que inviten a los que más puedan. Ya saben que el pasaporte es Jesucristo. Y lo tenemos claro. Y no nos dejamos engañar. Y todo esto tiene que suceder. Y como ya lo sabemos, estamos tranquilos y seguros en Dios.